La siguiente historia que estás por escuchar es solo ficción y pertenece al autor Howard Philip Lovecraft. Esperemos disfrutes de este audiolibro, el cual llega a ustedes gracias a la librería anticuaria El Llano en Llamas. Link en la descripción. El que susurra en la oscuridad. El miércoles inicié el viaje tal como estaba previsto, llevándome una maleta llena de objetos personales y datos científicos que incluían la espantosa grabación, las fotografías y toda la correspondencia de Akeley. Tal como éste solicitará, no dije a nadie a dónde iba, pues comprendí que el asunto requería un secreto absoluto, incluso en el caso de que se desarrollara del modo más favorable posible. La idea de un verdadero contacto mental con unos seres extraterrestres ya era bastante asombrosa para mi mente, algo preparada y dispuesta, y en este caso, ¿qué podía pensar acerca de su efecto sobre grandes masas de profanos no informados? No sé si lo que me dominaba era el miedo a la emoción de la aventura cuando cambié de tren en Boston e inicié la etapa más larga del viaje, que me alejaba de las regiones conocidas para internarme en otras que no conocía tanto. Waltham, Concord, Fitchburg, Gardner, Atto. Mi tren llegó a Greenfield con 7 minutos de retraso, pero el expreso con dirección al norte había sido retenido. Hice el cambio a toda prisa y sentí una curiosa sofocación mientras los vagones se ponían en movimiento y se internaban en unos territorios de los que siempre había leído, pero que nunca había visitado. Era consciente de estar entrando en una Nueva Inglaterra anticuada y más primitiva que las zonas meridionales y costeras, urbanizadas y mecanizadas, donde yo había vivido, una Nueva Inglaterra sin corromper, verdaderamente ancestral, sin los extranjeros y las humaredas de las fábricas. Sin las vallas anunciadoras y las carreteras asfaltadas de las regiones que el mundo moderno ha alcanzado. Habría extrañas supervivencias de aquella monótona vida nativa cuyas profundas raíces las convierten en el único fruto auténtico del paisaje, la monótona vida nativa que mantiene vivos extraños recuerdos antiguos. Y fertiliza el terreno para maravillosas intangibles ya apenas mencionadas creencias. Vi el río Connecticut brillando de vez en cuando bajo el sol, y después de abandonar Northfield lo atravesamos. Enfrente se levantaban verdes y enigmáticas colinas, y cuando el revisor pasó a hacer su ronda me enteré de que al fin habíamos llegado a Vermont. Me dijo que atrasara el reloj 1 hora, pues la zona montañosa septentrional no concuerda con los nuevos esquemas de horario diurno. Al hacerlo, me dio la impresión de que al mismo tiempo estaba retrocediendo un siglo en el calendario. El tren retrocedió su curso junto al río, y al cruzarlo para entrar en New Hampshire divisé las empinadas laderas del Vantastiquet, acerca del cual se cuentan antiguas y singulares leyendas. Después aparecieron las calles a mi izquierda, y una isla verde se dejó ver en el río a mi derecha. La gente se levantó y avanzó hacia la puerta, y yo hice lo mismo. El tren se detuvo, y yo me paré en la estación de Brattleboro. Vacilé un momento al ver la larga hilera de vehículos aparcados, sin saber cuál sería el Ford de Akeley, pero mi identidad fue adivinada antes de que yo tomara la iniciativa. Sin embargo, no fue el propio Akeley quien se adelantó para saludarme con la mano extendida y una frase convencional destinada a averiguar si yo era realmente el señor Albert N. Wilmar de Arkham. Aquel hombre no se parecía en nada al barbudo y entrecano Akeley de la fotografía. Era una persona más joven y más civilizada, vestida a la moda, y con un bigotillo negro. Su culta voz poseía una extraña y casi alarmante característica de imprecisa familiaridad, a pesar de que no logré situarla claramente en mi memoria.
Mientras le observaba, él me explicó que era un amigo de mi futuro anfitrión, que había venido desde Townsend en su lugar. Declaró que Akeley había sufrido un repentino ataque de asma y no se encontraba en situación de abandonar su casa. Sin embargo, no era grave y no iba a producirse ningún cambio en los planes concernientes a mi visita. No me fue posible deducir hasta qué punto este señor Noyes, como se presentó a sí mismo, estaba enterado de las investigaciones y descubrimientos de Akeley, aunque su actitud desenfadada le identificara como a un extraño. Al recordar la soledad en que Akeley vivía, me asombró la oportuna disponibilidad de tal amigo, pero no dejé que mi estupefacción me impidiera entrar en el vehículo que él me señaló. Este no era el anticuario utilitario que las descripciones de Akeley me hicieran esperar, sino un gran e inmaculado modelo de reciente aparición. Supuso que debía pertenecer al propio Noyes y me fijé en la matrícula de Massachusetts con el divertido emblema del bacalao asustado, perteneciente a aquel año. Llegué a la conclusión de que mi guía debía ser un veraneante de la región de Townsend. Noyes subió al automóvil y lo puso inmediatamente en marcha. Me alegré de que no se mostrara muy locuaz, pues una singular tensión atmosférica me impedía sentirme hablador. La ciudad parecía muy atractiva a la luz de la tarde mientras subíamos por una pendiente y girábamos a la derecha para entrar en la calle principal. Dormitaba igual que las antiguas ciudades de Nueva Inglaterra que uno recuerda de la adolescencia, y algo en la colocación de los tejados, campanarios, chimeneas y muros de ladrillos formaba un perfil que hacía vibrar las cuerdas de una ancestral emoción. Me di cuenta de que estaba frente a la puerta de una región medio embrujada a través del tiempo, una región donde las cosas viejas y extrañas podían desarrollarse y vivir, porque nunca habían sido removidas. Al salir de Brattleboro la sensación de encogimiento y presagio que dominaba se incrementó, pues una cierta característica del paisaje montañoso con sus elevadas, amenazadoras, frondosas y graníticas laderas sugerían oscuros secretos e inmemoriales supervivencias que podían ser o no ser hostiles a la humanidad. Nuestro camino discurrió a lo largo de varios kilómetros junto a un ancho río vadeable que fluía desde las desconocidas montañas del norte, y yo me estremecí cuando mi compañero me dijo que era el río West. Por los artículos de los periódicos, recordé que fue este río donde se vio a uno de aquellos morbosos seres con forma de cangrejo después de las inundaciones. El paisaje que nos rodeaba fue haciéndose más salvaje y desértico. Arcaicos puentes cubiertos surgían aterradoramente del pasado en desfiladeros de las montañas, y la vía férrea medio abandonada que corría paralelamente al río parecía exhalar un aire de desolación casi visible. Vi imponentes extensiones de hermosos valles donde se alzaban grandes peñascos, y el granito virgen de Nueva Inglaterra se mostraba gris y austero entre la vegetación que recubría las cimas. Vi gargantas donde brincaban turbulentos riachuelos que llevaban hacia el río los insondables secretos de un millar de cumbres sin explorar. Vi el nacimiento de algunos caminos estrechos y medio ocultos que discurrían a través de sólidas y frondosas masas de bosque entre las que podían esconderse verdaderos ejércitos elementales. Mientras veía todo esto me acordé de que Akeley había sido molestado por invisibles presencias a lo largo de este mismo camino, y no me extrañó que sucedieran estas cosas. El pintoresco y hermoso pueblo de New Fen, a donde llegamos en menos de una hora, fue nuestro último eslabón con ese mundo que el hombre puede llamar definitivamente suyo en virtud de conquista y absoluta ocupación. A partir de aquí abandonamos toda fidelidad a las cosas inmediatas,
tangibles y moldeadas por el tiempo, y nos internamos en un fantástico mundo de silenciosa irrealidad en el que la estrecha cinta del camino se elevaba. Descendía y giraba a impulsos de un capricho intencionado y consciente entre los deshabitados picos verdes y los valles casi desérticos. A excepción del ruido del motor y el débil sonido que surgía de unas cuantas granjas solitarias que pasamos a frecuentes intervalos, lo único que oí fue el murmullo insidioso de extrañas aguas procedentes de innumerables fuentes escondidas en los frondosos bosques. La cercanía e intimidad con las pequeñas colinas abovedadas se convirtió en algo realmente grandioso. Su aspereza y carácter selvático era incluso mayor de lo que yo había imaginado por las referencias que de ellas tenía, y no sugerían nada en común con el prosaico mundo objetivo que conocemos. Los tupidos e inexplorados bosques de aquellas inaccesibles laderas parecían encerrar cosas desconocidas e increíbles, y me hizo el efecto de que el mismo contorno de las montañas tenía un extraño y olvidado significado, como si fueran vastos jeroglíficos dejados por una raza titánica cuyas glorias solo viven en el mundo de los sueños. Todas las leyendas de pasado y todas las sorprendentes insinuaciones de las cartas y pruebas gráficas de Henry Eckley revivieron en mi memoria para acrecentar el ambiente de tensión y creciente amenaza. La finalidad de mi visita y las temibles anomalías que significaban se abatieron repentinamente sobre mí con una helada sensación que casi ahogó mi ardor por descubrir extraños hechos. Mi guía debió de notar mi inquietud, pues a medida que el camino se hacía más salvaje e irregular y nuestro avance más lento y accidentado, sus ocasionales comentarios se transformaron en un ininterrumpido monólogo. Habló de la belleza y originalidad del paisaje y reveló ciertos conocimientos acerca de los estudios folclóricos llevados a cabo por mi futuro anfitrión. Por sus corteses preguntas me di cuenta de que estaba enterado del propósito científico de mi visita y de que llevaba conmigo unos datos de cierta importancia, pero no dio muestras de apreciar la profundidad y horror del último descubrimiento de Eckley. Su conducta era tan alegre, normal y cortés que sus observaciones tendrían que haberme calmado y tranquilizado. Pero lo raro era que yo me sentía cada vez más inquieto mientras nos internábamos en la desconocida frondosidad de colinas y bosques. A veces parecía estar sondeándome para descubrir lo que yo sabía respecto a los monstruosos secretos del lugar, y a cada frase que pronunciaba la asombrosa e imprecisa familiaridad de su voz se acrecentaba. No era una familiaridad normal, a pesar de la naturaleza cultivada y agradable de la voz. No sé por qué, la relacioné con olvidadas pesadillas, y tuve la impresión de que podría volverme loco si la reconociera. Si hubiese existido alguna buena excusa, creo que habría desistido de efectuar la prometida visita. Pero en mi situación eso era imposible, y pensé que tal vez una objetiva conversación científica con el propio Eckley contribuyera a hacerme recobrar la serenidad. Por otra parte, había un elemento de cósmica belleza que resultaba insólitamente tranquilizador en el hipnótico paisaje a través del cual ascendíamos y descendíamos caprichosamente. El tiempo se había perdido en los laberintos que dejábamos atrás, y en torno a nosotros solo se extendían las floridas ondulaciones del país de las hadas y la recuperada hermosura de siglos pasados. Los venerables bosquecillos, los incorruptos pastos bordeados de alegres flores otoñales y, a grandes intervalos, las pequeñas granjas que se divisaban entre gigantescos árboles bajo verticales precipicios de fragantes brezos. Incluso el sol tenía un encanto sobrenatural, como si una especial atmósfera o exhalación invadiera toda la región. Yo nunca había visto nada parecido salvo en el fondo de los primitivos italianos.
Sodoma y Leonardo concibieron tales espacios, pero solo en la lejanía y a través de las bóvedas de las arcadas renacentistas. Nosotros estábamos internándonos realmente en el cuadro, y en su necromancia me pareció encontrar una cosa que yo había heredado o sabía de forma innata y que siempre había buscado inútilmente. De pronto, tras girar en ángulo obtuso en la cima de una empinada cuesta, el vehículo se detuvo. A mi izquierda, al fondo de un césped bien cuidado que se extendía hasta el camino y ostentaba un bordillo de piedras encaladas, se alzaba una casa blanca de 2 pisos y medio, de un tamaño y elegancia insólitos para la región, con varios establos, cobertizos y graneros contiguos unidos por arcadas que se sucedían hacia la parte trasera y la derecha de la casa. La reconocí inmediatamente gracias a la fotografía que había recibido, y no me sorprendí al ver el nombre de Henry Eckley en el buzón de hierro galvanizado que había junto al camino. Detrás del edificio se veía una gran extensión de terreno pantanoso y escasos árboles que daba paso a una empinada y frondosa ladera que terminaba en una cresta de forma irregular. Deduje que esta era la cumbre de la montaña oscura, que ya debíamos haber escalado hasta la mitad. Tras apearse del vehículo y bajar mi maleta, Noyes me pidió que aguardara mientras él comunicaba mi llegada a Keley. Añadió que él tenía que ocuparse de un asunto importante en otro lugar y que solo podía quedarse un momento. Mientras él se dirigía con rapidez hacia la casa, yo bajé del automóvil para estirar un poco las piernas antes de iniciar lo que sería una larga y sedentaria conversación. Mi nerviosismo y tensión habían alcanzado su cota máxima ahora que estaba en el verdadero escenario del morboso asedio descrito tan persistentemente en las cartas de Keley. Y la verdad es que yo temía las próximas conversaciones que iban a vincularme en unos mundos tan extraños y prohibidos. El íntimo contacto de lo excéntrico suele ser más aterrador que inspirador, y no contribuyó a alegrarme el hecho de que recordara que fue en este punto del polvoriento camino donde se encontraron las monstruosas huellas y aquella fétida sustancia verde tras las oscuras noches de terror y muerte. Observé distraídamente que no se veía ni rastro de los perros de Keley. ¿Los habría vendido en cuanto los extranjeros sellaron la paz con él? Por más que quisiera, yo no tenía la misma confianza en la profundidad y sinceridad de esa paz que la reflejada en la última y muy distinta carta de Keley. Al fin y al cabo, él era un hombre muy sencillo y de poca experiencia mundana. ¿Acaso no era posible que existiera una profunda y siniestra corriente oculta bajo la superficie de la nueva alianza? Impulsado por mis pensamientos, volví los ojos hacia la polvorienta superficie de la carretera que había encerrado tan espantosos testimonios. Los últimos días fueron secos, y huellas de todas clases poblaban el accidentado e irregular camino, a pesar de la naturaleza poco frecuentada del distrito. Con cierta curiosidad, empecé a buscar el contorno de algunas de las heterogéneas impresiones, mientras trataba de dominar el vuelo de la macabra imaginación que el lugar y sus recuerdos despertaban. Había algo amenazador e inquietante en la fúnebre quietud, en el ahogado y sutil borboteo de los lejanos arroyos, y en los frondosos picachos verdes y precipicios que poblaban el estrecho horizonte. Y entonces una imagen que penetró en mi conciencia hizo que esas imprecisas amenazas y suposiciones parecieran realmente dulces e insignificantes. He dicho que estaba examinando las diversas huellas del camino con una especie de curiosidad distraída, pero de repente, esa curiosidad fue espantosamente sustituida por un súbito y paralizador acceso de verdadero terror.
porque a pesar de que las huellas impresas en el polvo estaban generalmente confusas y borrosas, razón por la cual no habrían atraído el interés de un examen superficial, mi inquieta visión había observado ciertos detalles cerca del lugar donde el sendero que conducía a la casa se fusionaba con la carretera. Y había reconocido sin ningún género de dudas ni esperanza el terrible significado de esos detalles. Desgraciadamente, no en vano había contemplado durante horas las fotografías de las huellas efectuadas por las garras de los extranjeros que Akeley me enviara. Conocía demasiado bien las pisadas de aquellas repulsivas pinzas y la ambigua dirección que clasificaba a estos seres como criaturas ajenas a este planeta. No había ninguna posibilidad de que me hubiese equivocado. En aquel mismo lugar, en forma objetiva ante mis ojos, y hechas muy pocas horas antes, había por lo menos 3 huellas que destacaban horriblemente entre la asombrosa plétora de borrosas pisadas que conducían y salían de la granja de Akeley. Eran las diabólicas huellas de los hongos vivientes que procedían de Yugot. Me dominé a tiempo para sofocar un chillido. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que tendría que haber esperado, suponiendo que realmente creyera en las cartas de Akeley? Él me había hablado de firmar la paz con las criaturas. Así pues, ¿por qué encontraba extraño que algunas de ellas frecuentasen su casa? Pero el terror era más fuerte que la confianza. ¿Acaso podía un hombre demostrar una absoluta impasibilidad la primera vez que veía las huellas de seres animados procedentes del lejano espacio exterior? En aquel preciso momento vi que Noyes trasponía la puerta y se acercaba a paso vivo. Hice un esfuerzo para mantener el dominio de mí mismo, pues la más probable era que ese cordial amigo no supiera nada acerca de las indagaciones más profundas y maravillosas que Akeley había llevado a cabo en la rama de lo prohibido. Noyes se apresuró a comunicarme que Akeley se alegraba de mi llegada y estaba dispuesto a recibirme. Sin embargo, su súbito ataque de asma le impedía comportarse como un verdadero anfitrión durante 1 o 2 días. Estos ataques le asaltaban de vez en cuando con inusitada fuerza, y siempre iban acompañados por una extenuante fiebre y debilidad general. No podía hacer gran cosa mientras duraban, tenía que hablar en susurros, y se movía con gran torpeza y dificultad. Además, se le hinchaban los pies y los tobillos, de modo que debía vendárselos como un anciano aquejado de gota. Aquel día se encontraba bastante mal, así que yo tendría que desenvolverme lo mejor que pudiera sin su ayuda, pero no por eso ansiaba menos hablar conmigo. Le hallaría en el estudio que había a la izquierda del vestíbulo, la habitación que tenía los postigos cerrados. Se veía obligado a protegerse de la luz muy intensa siempre que estaba enfermo, pues poseía unos ojos muy sensibles. Mientras Noyes me hacía un signo de adiós y se alejaba hacia el norte con su automóvil, yo me dirigí lentamente hacia la casa. La puerta estaba entreabierta, pero antes de acercarme y entrar paseé una escrutadora mirada por el lugar, a fin de averiguar lo que me había trastornado a causa de su intangible rareza. Los establos y cobertizos parecían bastante prosaicos, y vi el desvencijado Ford de Akeley en su amplio garaje. Fue entonces cuando descubrí el secreto de la rareza que me preocupaba. Era el silencio absoluto y total. Normalmente, una granja resulta moderadamente ruidosa debido a sus diversas clases de animales, pero allí no había ningún signo de vida. ¿Y las gallinas y los cerdos? Las vacas, que Akeley había declarado poseer, quizá estuviesen pastando en los alrededores, y los perros quizá hubieran sido vendidos, pero la ausencia de cualquier crujido o gruñido era verdaderamente singular. No me detuve largo rato en el sendero,
sino que traspuse decididamente la puerta abierta de la casa y la cerré a mi espalda. Me costó un notable esfuerzo psicológico hacerlo así, y cuando me vi encerrado en el interior tuve que dominar el momentáneo deseo de retroceder a toda prisa. No es que el lugar fuera en absoluto siniestro, por el contrario, el vestido colonial me pareció muy hermoso y de buen gusto, y admiré la evidente cultura del hombre que lo había amueblado. Lo que me produjo el deseo de huir fue algo muy atenuado e indefinible. Quizá fuera cierto extraño olor que creí percibir, a pesar de saber muy bien lo común que es el olor a moho incluso en las granjas antiguas mejor conservadas. Si llegaste hasta esta parte, gracias por ver el video. Traemos historias nuevas, los días jueves, sábados y domingos. Y micropastas los días lunes, martes, miércoles y viernes. Si te gusta nuestro contenido y está dentro de tus posibilidades, apoyarnos de forma monetaria. Puedes hacerlo por medio de Patreon, puedes donar desde $1 al mes, con esto nos estarían ayudando a seguir con este proyecto. O si lo deseas, apóyanos con un me gusta y compartiendo el video con tus amigos. De igual manera, si dejas un comentario lo estaremos respondiendo y dejando un me gusta. La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Que tengas buenas noches.